En este video se va a presentar el cálculo de la deflexión de la viga propuesta cuando x vale 10 metros usando el segundo teorema de área-momento. Entonces lo que nosotros tenemos es lo siguiente, es la viga que ustedes eligieron y que determinaron cómo debieran ser las distancias y las cargas. Lo primero era calcular lo que ya se hizo en el video 1, donde se calculan la función de momento, producto de cargas reales. El siguiente paso es que ustedes tengan presente cómo sería la deformada de esa viga ante esas cargas. Entonces, una vez dibujan la deformada, pues van a trazar una tangente desde alguno de los apoyos, en este caso desde el punto A, y esta tangente, recuerden que solo toca la curva elástica en el punto A y después va hasta infinito hacia abajo. También tienen que referenciar el punto donde desean calcular la deflexión, que es el punto Z, es decir, cuando x vale 10. Y luego empiezan a trazar líneas verticales desde la curva elástica hasta la tangente. Eso es lo que se conoce como la tangente trazada desde A hasta el punto B. Y lo mismo la tangente trazada desde el punto A hasta Z, y luego sería aplicar relaciones de triángulos para poder calcular esta distancia. Si nosotros relacionamos la tangente de A a B con la longitud total y toda esta distancia vertical que la llamamos h con esta distancia que es 10 metros, podemos despejar el h. El h sería igual a la tangente de AB dividido entre la longitud total multiplicado por 10, que es donde deseamos calcular la deflexión. Si tenemos toda esta distancia que se llama h y si le restamos la tangente de A hasta Z, pues nosotros ya tendríamos la deflexión cuando x vale 10, que sería esta. Entonces, para poder calcular la tangente de AB es necesario aplicar el segundo teorema del método de área-momento. Desde el paso anterior del primer video, nosotros ya obtuvimos la función de momento de la viga, la cual está compuesta por 4 funciones. La primera función va de 0 a 3, la otra va de 3 a 4, la otra va de 4 a 6 y la última va de 6 a 12. ¿Sí? Recuerden que la tangente entre dos puntos cualesquiera es igual al área del diagrama de momentos entre esos dos puntos multiplicado por su brazo respecto al punto donde se proyecta desde la curva elástica hasta la tangente. En este caso, si ustedes escriben como denominador el punto desde donde trazaron la tangente y en el numerador el número al cual van a referenciar esa distancia vertical desde la curva elástica hasta la tangente, pues ustedes hallan el área, el diagrama de momentos sobre I entre esos dos puntos, entre A y B, y la distancia sería de esa área hasta el numerador, en este caso sería hasta el punto B. Como nosotros ya tenemos las funciones que nos describen ese diagrama de momentos, pues nosotros podemos expresar esas funciones si nosotros integramos, por ejemplo, la función m1, vamos a reemplazar esa función por una área colocada en su centroide, y para calcular esa área es simplemente integrar la función entre su rango de validez, que sería entre 0 y 3 metros, y el centroide de esa área lo vamos a obtener por integración utilizando el cube. Ustedes ya saben cómo calcular esos centroides por integración, que no es otra cosa que tomar es la misma integral. O sea, para integrar esto ustedes obtienen que sería igual a la integral de 0 a 3 de m1, ¿sí? Por dx1. Para calcular el q sería multiplicar ese m1 por x1, volverlo a integrar en los mismos límites, y teniendo el q y teniendo el área, ya podemos calcular el centroide acá de esa área 1. Lo mismo, una vez tenemos esta distancia, pues
podemos calcular el brazo respecto al punto B, que es el que nos sirve, y ese lo llamamos BZM1. De igual forma hacemos para el momento 2, lo reemplazamos por una área aplicada en su centroide. El área la obtenemos por integración, el centroide también por integración. Calculamos el brazo M2, que sería respecto al punto B. Lo mismo hacemos con M3 y con M4. ¿Sí? Por lo tanto, la tangente de A a B sería igual a multiplicar AM1 por el BZM1, AM2, BZM2, A3, BZM3, AM4, BZM4, que sería esto. Entonces, haciendo eso, ya obtenemos este valor que sería la tangente de A hasta B. ¿Sí? Una vez al obtener esta tangente, pues nosotros ya podemos calcular de aquí el h. ¿Sí? Porque el h sería igual a el valor de la tangente AB multiplicado por 10 dividido entre la longitud total. Pero para calcular la deflexión, si tenemos el h, que sería toda esta distancia, tendremos que calcular la tangente de AZ para restársela del h y obtener la deflexión cuando x vale 10. Entonces, para calcular esa tangente, volvemos y hacemos lo mismo. Dibujamos el diagrama de momentos y calculamos la tangente. Y la tangente de A hasta Z es igual al área del diagrama de momentos entre esos dos puntos, multiplicado por la puntual que representa esa área hasta el numerador, es decir, hasta Z. Es decir, que si 10 es mi punto de referencia, que es el Z, donde deseamos calcular la deflexión, pues aquí vamos a empezar a barrer las distancias de cada una de esas áreas. Entonces, según lo que hicimos anteriormente, serían las mismas áreas, porque son las mismas funciones integradas, es el mismo centroide. Lo que cambiaría son los brazos, porque ya los brazos no irían con respecto a B, sino con respecto a Z, que es 10. ¿Sí? Entonces, pero teniendo ya calculados del paso previo a M1, a M2, XGM1, XGM2 y XGM3, pues los brazos, por ejemplo, para el caso 1 sería igual a 10 menos este centroide, 10 menos este y 10 menos este. Entonces eso se puede hacer de una forma muy sencilla y rápida. Entonces, para continuar, tenemos que calcular el área entre estos dos puntos y la única área faltante sería esta área que va desde 6 hasta 10. Ya no sería el área total como el ejercicio cuando calculamos la tangente AB. Esa la vamos a llamar A10M4. De esa le calculamos el centroide por integración. Y si a ese centroide por integración restamos el 10 menos ese centroide, vamos a obtener ese brazo, que sería el brazo 10M4. Y después ya es solo aplicar momento del área, es decir, cada una de estas flechas, que son el área, representan el área, multiplicado por su brazo respectivo respecto al numerador, es decir, respecto a Z, eso me da la tangente entre A hasta Z. Entonces, haciendo eso, nos da que el sería igual a M1 por BZM1, a M2, BZM2 y así sucesivamente. ¿Sí? Es multiplicar estas por su brazo y ya tendríamos calculado la tangente de A hasta Z, y del paso anterior ya calculamos h. Si al h le restamos esta tangente hasta z, ya tenemos cómo calcular la deflexión cuando x vale 10. Entonces vamos rápidamente al programa para ver ese procedimiento numérico. Entonces, lo que nosotros hicimos aquí, pues escribimos en una celda que nos permite introducir texto y gráficos, hacemos el planteamiento, calculamos según el diagrama que colocamos aquí cada una de estas áreas. Entonces el AM1 es igual a la integral de la función M1, donde la variable integración es X y tiene que ir integrado entre 0 y A, eso es AM1. Para calcular el Q o el
que nos va a permitir calcular el centroide por integración es copiar tal cual esta misma, ¿sí? Lo único que va diferente es que la función integral va multiplicada por la misma variable de integración, que es x1. ¿Por qué? Porque ustedes recuerdan que cuando hicimos la deducción o el repaso de cómo calcular centroides por integración, nosotros tomamos una función, a esa función le dibujamos un elemento diferencial y a ese elemento diferencial le colocamos un centroide y ese centroide lo que está hallado según un plano de referencia lo llamamos x. Entonces es multiplicar el área por su x. Esto es lo que está representando ese brazo que sería el x. Entonces si integramos, obtenemos el q y el centroide es q dividido en a. Y con eso calculan el brazo, aplicamos para el área 2, el área del diagrama de momento 3 y el 4. Por ende la tangente de A hasta B sería aplicar esta ecuación que fue la que presentamos ahorita en la diapositiva y ya con eso podemos decir que esa tangente es igual a 6479.29 sobre EI. Ahora tenemos que calcular la otra tangente que sería la tangente de A hasta Z y ahí nos sirven muchos de los cálculos que hicimos anteriormente, es decir, estas tres áreas con sus tres centroides, tocaría calcular los brazos, ¿sí? Que ya no es la longitud total menos el centroide, sino es Z, que es 10 metros, porque vamos a hacer momento respecto al punto Z, es decir, cuando X vale 10, nos tocaría calcular esta área que ya no es la total, sino hasta que va de 6 a 10, es esta, le calculamos el centroide, le calculamos el Q, perdón, y luego el centroide, luego su brazo, y ya solo es aplicar la ecuación, que es la que está expresada acá. Entonces cuando ejecutamos esto, nos da que esa tangente de AZ es igual a 4510 sobre EI. Ahora se hace la relación de triángulos, que es calcular el h, y a ese h se le resta la, mm, la deflexión en al h, se le resta la tangente de AZ y ahí sería igual a la deflexión. Entonces eso nos da 889.4 sobre EI, utilizando este método, que es el método de el segundo teorema área-momento. En el siguiente video veremos cómo realizarlo utilizando viga conjugada.